La sala estaba en silencio, el tipo de silencio que suele preceder a un disparo. En el centro del restaurante más exclusivo y peligroso de la Ciudad de México, se sentaba Lorenzo Márquez, un hombre que podía terminar con una vida con solo chasquear los dedos. Nadie se atrevía a respirar. Nadie se atrevía a moverse. Pero entonces, las pesadas puertas de roble no solo se abrieron, sino que se estrellaron contra las paredes. Una pequeña niña de 4 años, empapada por la lluvia y temblando como una hoja, corrió más allá de los guardias armados. No corrió hacia la salida. Corrió directamente hacia el hombre más letal de la ciudad, agarró su costoso traje con manos embarradas y gritó: «¡Viene! ¡Por favor, escóndeme!». Lorenzo no la apartó. Hizo una pregunta, y cuando escuchó la respuesta, el mismísimo diablo se levantó para ir a la guerra. Esta es la historia de cómo una niña derritió un corazón de hielo y el caos que siguió. La lluvia en Polanco no estaba lavando los pecados, solo hacía las calles más resbaladizas, peligrosas y oscuras. Dentro de El Lirio Dorado, un club privado solo para miembros en la colonia Roma, el clima no importaba. El aire interior olía a ajo asado, trufas y al sabor metálico del miedo. A la cabecera de la larga mesa de caoba se sentaba Lorenzo Márquez. A sus 34 años, era el don más joven que la familia criminal Márquez había visto, y sin duda, el más implacable. Vestía un traje de lana color carbón que costaba más que la mayoría de los autos de la gente. Y en su muñeca, un reloj Patek Philippe que marcaba los segundos de los hombres sentados frente a él. «¿Me estás diciendo?», dijo Lorenzo, su voz un barítono grave y suave que no lograba enmascarar la violencia subyacente, «que el cargamento ha desaparecido». El hombre frente a él, un fornido líder sindical portuario llamado Francisco Pancho Morales, se limpió una gota de sudor de su frente calva. «Señor Márquez, por favor, los federales estaban invadiendo el puerto. Tuvimos que deshacernos de él». Lorenzo no parpadeó. Tomó su copa de cristal de agua con gas. «¿Te deshiciste de cerca de 90 millones de pesos en mercancía porque viste una patrulla?». «No era solo una patrulla, era una redada», balbuceó Pancho. Lorenzo suspiró. Odiaba la incompetencia más de lo que odiaba la traición. Miró a su derecha, donde su ejecutor y mejor amigo, Gerardo, estaba de pie como una estatua. La mano de Gerardo se deslizó hacia el interior de su chaqueta. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los demás clientes del club, políticos, jueces, damas de compañía de lujo, desviaron la mirada. Conocían las reglas. Cuando Lorenzo Márquez se quedaba en silencio, alguien estaba a punto de sangrar. Lorenzo abrió la boca para dar la orden que terminaría con la carrera de Francisco Morales y probablemente con su vida, cuando un golpe atronador resonó desde la entrada principal. No fue un disparo. Fueron las pesadas puertas dobles golpeando contra las paredes. Todas las cabezas en el restaurante se giraron. Gerardo desenfundó su arma en una fracción de segundo, apuntando a la puerta. Lorenzo no se inmutó. Solo entrecerró los ojos. Esperaba un escuadrón rival. Esperaba a la PDI. No esperaba a una niña. No podía tener más de 4 o 5 años. Era diminuta, su cabello rubio pegado a su cráneo por la lluvia helada. Llevaba un vestido rosa roto por el dobladillo y cubierto de lodo, y le faltaba un zapato. Su respiración era en jadeos irregulares y aterrorizados. Dos de los enormes guardias de seguridad del club la perseguían. «Oye, no puedes estar aquí», gritó uno extendiendo una mano fornida para agarrar su hombro. La niña soltó un chillido que perforó la tensa atmósfera del salón. Se agachó bajo el brazo del guardia, gateando por el suelo pulido. Miró a su alrededor salvajemente, sus ojos azules muy abiertos por el pánico. No estaba buscando una salida. Estaba buscando un escudo. Sus ojos se fijaron en Lorenzo. Quizás fue porque él era el único que no la miraba con fastidio. Quizás fue porque estaba sentado a la cabecera de la mesa. O quizás fue simplemente el destino. Ella corrió. «¡Deténganla!», gritó Francisco Morales, tratando de recuperar algo de autoridad. «¡Alto el fuego!», ordenó Lorenzo, su voz cortando el ruido.
Gerardo bajó ligeramente su arma, pero mantuvo el dedo en el gatillo. La niña no se detuvo hasta llegar a la silla de Lorenzo. Sin un ápice de vacilación, se lanzó sobre él, hundiendo su rostro en la costosa lana italiana de sus pantalones. Sus manos embarradas se aferraron a su pierna como si él fuera lo único sólido en un mundo que se disolvía. Por favor, sollozó, su voz temblando tan fuerte que las palabras apenas eran audibles. Por favor, no dejes que me atrape. Todo el restaurante contuvo el aliento. Tocar a Lorenzo Márquez sin permiso solía ser una sentencia de muerte. Los guardias de seguridad se quedaron inmóviles a unos 3 metros de distancia, mirando a Lorenzo con terror, esperando que le rompiera el cuello a la niña o que ordenara su expulsión. Lorenzo bajó la mirada. Sintió el frío húmedo de su ropa calando en su pierna. Vio los moretones en sus pequeños brazos, marcas de dedos, frescas. Una rabia oscura y fría, diferente a la ira profesional que sentía hacia Pancho, comenzó a apoderarse de su estómago. Colocó una mano grande sobre la cabeza de la niña. Fue un gesto amable, sorprendiendo a todos en la sala. ¿Quién?, preguntó Lorenzo suavemente. ¿Quién viene? La niña levantó la vista, las lágrimas rodando por su rostro, mezclándose con la lluvia. El hombre malo, dice que es mi papá, pero le hace daño a mami. Está afuera. Viene. Lorenzo miró a los guardias de seguridad. Cierren las puertas. Pero señor, balbuceó el jefe de seguridad, hay un hombre justo detrás de ella. Está gritando que es... Dije. La voz de Lorenzo bajó a un susurro que tenía más peso que un grito. Cierren las puertas. Antes de que el guardia pudiera moverse, las puertas fueron abiertas de una patada de nuevo. Un hombre se paró en la entrada. Era enorme, vestía una chaqueta de cuero empapada y jeans. Tenía la postura distintiva y arrogante de un hombre acostumbrado a salirse con la suya, corpulento, con la cara enrojecida y que irradiaba agresión. Pero lo que llamó la atención de Lorenzo no fue el tamaño del hombre. Fue la placa que colgaba de su cinturón, una placa de detective, y la pistola en su mano. El hombre escaneó la sala, sus ojos salvajes, hasta que se posaron en la pequeña niña aferrada al don de la mafia. «¡Aléjate de él, Sofía!», rugió el hombre, entrando al club privado como si fuera suyo. «Pequeña mocosa, ven aquí ahora». Lorenzo no se movió, no se levantó. Solo acarició el cabello de la niña, sintiéndola temblar violentamente contra su pierna. Miró a Gerardo. «Gerardo», dijo Lorenzo con calma, «tráigale una silla al caballero. Parece que tenemos un invitado». 10 minutos antes, Elena Vega rezaba por un milagro dentro de un Honda Civic 2015 oxidado, estacionado a 3 cuadras de distancia. Apretó el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Tenemos que correr, Sofía», le había susurrado a su hija en el asiento trasero. «Tenemos que correr rápido». Elena era hermosa, pero parecía perseguida. Su cabello oscuro estaba desordenado y tenía un corte curándose en su pómulo, mal cubierto con corrector. Llevaba 3 semanas huyendo, 3 semanas de moteles baratos, pagando en efectivo y durmiendo con un ojo abierto. Había pensado que venir a la Ciudad de México era seguro, era grande, era fácil perderse en ella. Pero Mateo Torres no era solo un exmarido abusivo, era un detective de vicios de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Tenía recursos, tenía amigos en lugares bajos, y tenía un dispositivo de rastreo en su auto que no había encontrado hasta que fue demasiado tarde. Cuando la camioneta Dodge Charger negra de Mateo chirrió en la esquina, acorralándolos contra la acera, Elena se había paralizado. «Mami», gimió Sofía desde el asiento trasero. «Sofía, escúchame», había dicho Elena, desabrochándose el cinturón de seguridad con manos temblorosas. «Cuando abra esta puerta, quiero que corras. ¿Ves ese edificio elegante con las luces? El que tiene hombres de traje afuera». «¿El lirio dorado?», preguntó Sofía, leyendo el letrero que había visto antes. «Sí, corre adentro. Busca al hombre más grande y aterrador que encuentres y dile que necesitas ayuda. No te detengas por nadie, ¿entiendes? Pero ¿y tú? Estaré justo detrás de ti. ¡Corre!». El Elena había abierto la puerta de golpe.
Mateo ya estaba fuera de su auto, gritando, su rostro contorsionado por esa familiar rabia borracha. Se abalanzó sobre Elena, agarrándola por el cabello. ¿Crees que puedes dejarme? Escupió Mateo, tirándola hacia atrás. ¿Crees que puedes llevarte a mi hija? ¡Corre, Sofía! Gritó Elena, arañando el brazo de Mateo. Vio a su hija dudar, luego salir corriendo por la acera. Mateo levantó la mano y golpeó a Elena, enviándola al suelo mojado. El mundo dio vueltas. Probó la sangre, pero a través de la neblina lo vio darse la vuelta y empezar a perseguir a Sofía. ¡No! Elena se puso de pie a duras penas, ignorando el dolor en sus costillas. Se quitó los tacones y corrió descalza sobre el asfalto. Vio a Sofía deslizarse por las puertas del club. Vio a Mateo seguirla. Elena llegó a las puertas un momento después, jadeando por aire. El guardia de seguridad de la entrada intentó bloquearla. «Señora, no puede. Es mi hija», gritó Elena, empujándolo con una fuerza que no sabía que tenía. Irrumpió en el comedor justo cuando el silencio había caído. La escena ante ella le heló la sangre. Su exmarido Mateo estaba de pie en el centro de la sala, su arma medio levantada. Y allí, sentado a la cabecera de la mesa, había un hombre que irradiaba un tipo diferente de peligro. Era la oscuridad personificada, y Sofía estaba aferrada a su pierna. Elena sabía quién era Lorenzo Márquez. Todos en la ciudad conocían el nombre. Era el rey del submundo. Si Mateo era un perro rabioso, Lorenzo era un tigre. Elena se paralizó. Estaba atrapada entre dos monstruos. «Dije que vinieras aquí, Sofía», gritó Mateo, dando un paso adelante. «Y tú», apuntó con su arma a Lorenzo. «Un error tonto y borracho. Quita las manos de mi hija». Lorenzo finalmente se levantó. El movimiento fue fluido, elegante y aterrador. Se alzó a su altura máxima, 1,90 m de amenaza impecablemente vestida. Se paró frente a Sofía, cubriéndola por completo de la vista de su padre. «No me gustan los ruidos fuertes mientras como», dijo Lorenzo. Su voz no era alta, pero llegaba al fondo de la sala. «Y ciertamente no me gustan los policías sucios, blandiendo armas de servicio en mi cara». Mateo sonrió con desprecio, aunque un destello de duda cruzó sus ojos. «Soy el detective Mateo Torres. Estoy aquí por mi hija fugitiva y mi esposa. Esto es asunto policial». «Apártese, Márquez». «¿Asunto policial?», repitió Lorenzo, saboreando las palabras. «Parece más una disputa doméstica, y en mi establecimiento tenemos un código de vestimenta estricto. Usted lo está violando». «¡Tengo una placa!», gritó Mateo, acercándose. «Puedo hacer que este lugar sea allanado en una hora». Lorenzo inclinó la cabeza. Miró más allá de Mateo y vio a Elena de pie junto a la entrada, mojada, sangrando y aterrorizada. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, el mundo se detuvo para Lorenzo. Vio la desesperación en los ojos de la mujer. Vio la misma protección feroz que veía en las leonas de los documentales de naturaleza que secretamente veía. Ella no se estaba encogiendo. Estaba lista para morir por la niña aferrada a su pierna. «Gerardo», dijo Lorenzo, sin romper el contacto visual con Elena. «Jefe, lleve a la niña a la cocina. Dele un helado. ¿De fresa?» «No». Mateo se lanzó hacia adelante para agarrar a Sofía. Ese fue el error. Lorenzo se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería ser capaz. Atrapó la muñeca de Mateo, la que sostenía la pistola, con un agarre que sonó como un tornillo de banco cerrándose. Hubo un crujido nauseabundo. Mateo gritó mientras la pistola caía al suelo. Lorenzo no lo soltó. Le torció el brazo por detrás de la espalda y estrelló al detective de cara contra la mesa, justo en un plato de calamares. «Vienes a mi casa», susurró Lorenzo al oído de Mateo. «Amenazas a una niña y me faltas el respeto». Lorenzo miró a Elena. «¿Es este el hombre?», le preguntó. Elena dio un paso adelante, su voz temblorosa pero clara. «Sí, es él». Lorenzo asintió. Miró a los guardias de seguridad. «Cierren el restaurante. Todos fuera. El espectáculo ha terminado». Miró a Mateo, que gimoteaba en el mantel. «Excepto usted, detective. Usted y yo necesitamos tener una conversación sobre modales». El silencio en el lirio dorado era ahora absoluto,
salvo por el gimoteo del detective Mateo Torres. El restaurante se había vaciado rápidamente. Los ricos y poderosos sabían que cuando Lorenzo Márquez despejaba una sala, no se pedía una bolsa para llevar. Se corría antes de convertirse en daño colateral. Solo quedaban 4 personas en el comedor principal. Lorenzo, Gerardo, Elena y Mateo, cuyo rostro seguía presionado contra los calamares. Lorenzo se limpió las manos en una servilleta de lino como si acabara de tocar algo ligeramente desagradable, como un pescado muerto. Caminó alrededor de la mesa hacia Elena. De cerca, ella era aún más llamativa. A pesar del hematoma que florecía en su mejilla y el terror en sus ojos grandes e inteligentes, se mantenía erguida. Ya no temblaba. «Estás sangrando», dijo Lorenzo en voz baja, observando el corte en su pómulo. Elena se tocó la cara, haciendo una mueca. «Estoy bien. ¿Dónde está Sofía?» «Está comiendo helado en una cocina que cuesta más que este edificio. Está a salvo». Los ojos de Lorenzo pasaron de ella al hombre en la mesa. Él, sin embargo, no lo está. Lorenzo asintió a Gerardo. El enorme ejecutor agarró a Mateo por la parte trasera de su chaqueta de cuero y lo puso de pie. La nariz de Mateo sangraba a chorros, rota, y su muñeca derecha colgaba en un ángulo antinatural. «¿Sabe quién soy?», balbuceó Mateo, escupiendo sangre en la costosa alfombra. «Soy un oficial condecorado del escuadrón de vicios de la PDI. Si no me registro, todos los policías de esta ciudad estarán derribando sus puertas». Lorenzo se metió en el espacio personal de Mateo. La temperatura del aire pareció bajar 10 grados. Mateo Torres, deudas de juego hasta las cejas en casinos en la Ribera Maya. 3 quejas por uso excesivo de fuerza presentadas en los últimos 2 años. Todas misteriosamente enterradas por asuntos internos. Y un desagradable hábito de usar los puños con mujeres y niños. Mateo palideció bajo la sangre. «¿Cómo? Me ocupo de conocer la inmundicia de mi ciudad para no pisarla», dijo Lorenzo con frialdad. «¿Crees que tu placa te protege aquí? En mi mundo, esa pieza de estaño es solo una joya. Sacaste una pistola en mi establecimiento. Amenazaste a una niña bajo mi protección. Según las viejas leyes, no deberías irte de aquí caminando». «Lorenzo», dijo Gerardo, su voz, un rugido bajo de advertencia. Matar a un policía, incluso a uno corrupto, era malo para el negocio. Traía problemas que duraban años. «Lo sé», murmuró Lorenzo. Miró a Elena. Ella lo observaba, no con la repulsión que solía ver en los civiles, sino con una evaluación calculadora. Estaba tratando de averiguar si había cambiado un diablo por otro. «¿Por qué te persigue con tanta insistencia?», le preguntó Lorenzo directamente. «Un hombre como él no arriesga derribar mi puerta solo porque su esposa lo dejó. Está desesperado. ¿Por qué?». Elena dudó. Miró a Mateo, quien le devolvió la mirada con odio venenoso. «¡Cierra la boca, Elena!», gruñó Mateo. «Di una palabra y lo juro por Dios». Gerardo golpeó a Mateo en la cara. No fue un golpe con toda la fuerza, solo un recordatorio de quién tenía el poder. Mateo se desplomó, gimiendo. «Está desesperado», dijo Elena, su voz ganando fuerza. «Porque tengo algo que necesita, algo que lo enviará a prisión por el resto de su vida y a la mitad de su unidad con él». Lorenzo levantó una ceja. Esto se puso interesante. Ya no era solo una misión de rescate doméstico, era un negocio. «Gerardo», ordenó Lorenzo, «lleva al detective Torres al sótano, ponlo en el congelador de carne, refréscalo, asegúrate de que no use un teléfono». «¡No puedes hacer esto!», gritó Mateo mientras Gerardo lo arrastraba. «¡Te arrepentirás de esto, Márquez!». Cuando se fueron, el gran comedor se sintió extrañamente íntimo. Lorenzo centró toda su atención en Elena. «No puedes volver a salir esta noche», afirmó. «No fue una oferta, fue un hecho. Él tiene amigos en la fuerza. Si te encuentran antes de que yo sepa de qué se trata todo esto, estás muerta». Elena sabía que tenía razón. Había agotado sus recursos. No tenía dinero, ni coche, ni a dónde correr. «¿A dónde podemos ir?». «A mi casa». Elena respiró hondo. Ir a una ubicación secundaria con el don de la mafia solía ser el principio de un muy mal final en las películas. Lorenzo notó su vacilación.
Si quisiera hacerte daño, Elena, no lo habría detenido. Viniste a mí buscando santuario. Lo tienes, te doy mi palabra. En el mundo de Lorenzo Márquez, su palabra valía más que el oro. Era inquebrantable. Elena miró sus ojos oscuros e intensos, buscando engaño. Solo encontró una aterradora y férrea determinación. Está bien, susurró. Una hora más tarde, un convoy de 3 camionetas blindadas salió del callejón trasero de El Lirio Dorado. Lorenzo estaba sentado en la parte trasera del vehículo del medio. Sofía dormida en su regazo, envuelta en su chaqueta de traje. Elena estaba sentada a su lado, mirando por la ventana tintada mientras la lluvia empañaba las luces de la ciudad. No se dirigieron a un penthouse en la ciudad. Condujeron hacia el norte, fuera de la Ciudad de México, hacia las exclusivas zonas arboladas del Estado de México. Llegaron a unas puertas de hierro de unos 4 metros de altura, custodiadas por guardias armados que asintieron con deferencia mientras pasaban los coches. La propiedad era enorme, una fortaleza de piedra disfrazada de mansión construida en la década de 1920 por un contrabandista que necesitaba ver a los enemigos desde kilómetros de distancia. Elena llevó a una Sofía dormida al interior, abrumada por la inmensa escala del vestíbulo de mármol. Era hermoso, frío e imponente, muy parecido a su dueño. Lorenzo los condujo escaleras arriba a una suite de invitados más grande que todo el antiguo apartamento de Elena. Hay ropa en el armario que debería quedarte. El baño está equipado. Gerardo y sus hombres patrullan el perímetro. Nadie entra aquí a menos que yo lo permita. Duerme. Se giró para irse. Señor Márquez, le llamó Elena suavemente. Él se detuvo, con la mano en el picaporte. Lorenzo. Lorenzo probó el nombre. Se sintió pesado en su lengua. Gracias por salvarla. Él no se dio la vuelta. No lo hice por las gracias. Descansa un poco. Mañana me lo contarás todo. Cerró la puerta. Elena escuchó sus pesados pasos alejarse por el pasillo. Cerró la puerta con llave. Luego arrastró un pesado sillón frente a ella. Los viejos hábitos eran difíciles de romper. Se acurrucó en la enorme cama junto a su hija, inhalando el aroma de cuero costoso y sándalo que se adhería a Sofía de la chaqueta de Lorenzo. Por primera vez en 3 semanas, cerró los ojos y realmente durmió. El sol de la mañana golpeó la propiedad de los Márquez con una brillantez que se sentía casi insultante después del caos de la noche anterior. Lorenzo estaba despierto antes del amanecer. Siempre estaba despierto antes del amanecer. Se sentó en su estudio en el primer piso, tomando un café expreso, mirando por las ventanas francesas los extensos céspedes verdes. Su mente era un tablero de ajedrez moviendo piezas. Mateo Torres en el congelador, el comisionado de policía que le debía a Lorenzo 3 favores, los problemas sindicales en los muelles y la mujer de arriba. No esperaba sentirse protector. Él lidiaba con la violencia, con las transacciones, con la lealtad comprada y vendida. Pero cuando esa pequeña niña le había agarrado la pierna, algo antiguo y dormido había despertado dentro de él. Y cuando vio a Elena de pie bajo la lluvia, lista para luchar una batalla perdida por su hija, reconoció un espíritu afín. Ella era una soldado. Escuchó suaves pasos en el pasillo. Se giró para ver a Sofía de pie en la puerta del estudio. Se veía diferente, seca. Su cabello rubio era un halo alrededor de su pequeña cara. Llevaba una camiseta demasiado grande que debió haber salido del armario de invitados, arrastrándose por el suelo como un vestido. «Hola», dijo Lorenzo, su voz ablandándose instintivamente. Sofía lo miró con grandes ojos azules. Ya no estaba asustada, solo intensamente curiosa. Entró en la habitación, pasándolo por completo, y fue a un gran globo terráqueo antiguo en la esquina. «Mi papá dice que el mundo es malo», dijo con naturalidad, girando el globo con un pequeño dedo. Lorenzo la observó. «Tu papá se equivoca en muchas cosas. ¿Eres un hombre malo?» Dejó de girar el globo y lo miró. Los niños van directo al corazón de las cosas. Lorenzo consideró mentir, pero la respetaba demasiado para eso. Algunas personas lo creen. Sí. Sofía procesó esto. Pero tú evitaste que sucediera algo malo, así que no puedes ser del todo malo.
como, como Batman. Asusta a la gente, pero ayuda. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Lorenzo. Era un evento raro, como un eclipse solar. Batman, me gusta eso. ¡Sofía! La voz frenética de Elena resonó desde el pasillo. Entró corriendo al estudio, con el cabello húmedo por la ducha, vistiendo una bata de seda blanca que había encontrado en la habitación. Se quedó inmóvil cuando vio a Sofía de pie junto al don. Lo siento, jadeó Elena, corriendo a agarrar la mano de Sofía. Se despertó antes que yo. No deberíamos estar aquí. Está bien, dijo Lorenzo, poniéndose de pie. El movimiento hizo que Elena se encogiera ligeramente, una reacción que envió una punzada de ira a través de Lorenzo. No hacia ella, sino hacia el hombre que la había condicionado a temer los movimientos bruscos. ¿Dormiste?, preguntó Lorenzo. Sí, la cama es muy cómoda. Miró alrededor del estudio, absorbiendo la madera oscura, el olor a libros viejos y humo de cigarro. Era una habitación masculina, poderosa e intimidante. Gerardo trajo el desayuno al comedor. A comer. Luego hablamos. Media hora después, Sofía estaba instalada en la sala multimedia con una caricatura en una pantalla del tamaño de una pared de cine, vigilada por un guardaespaldas de aspecto muy serio llamado Lupe, que parecía completamente desconcertado por la presencia de una niña. Lorenzo llevó a Elena a la terraza con vistas a los jardines. El aire era fresco. Le sirvió café de una cafetera de plata. Cuéntame, dijo, sin preámbulos. Elena envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. Sabía que este era el momento de la verdad. Su seguridad dependía de cuán valiosa fuera su información para él. Mateo no es solo de vicios, comenzó, su mirada fija en la línea distante de árboles. Hace aproximadamente un año, empezó a llegar a casa más tarde. Diferente, más agresivo. Tenía relojes nuevos, dinero en efectivo escondido en el muro de yeso del garaje. Decía que eran fondos confiscados, pero yo sabía que mentía. Lorenzo asintió. Corrupción estándar. Continúa. Empezó a tener reuniones en casa cuando pensaba que yo estaba dormida. Hombres con acentos de Europa del Este. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. La Bratva. La mafia rusa había estado intentando irrumpir en los puertos de la ciudad durante meses. Eran descuidados, violentos y carecían de disciplina. Lorenzo los despreciaba. Hace 2 semanas, se emborrachó, se desmayó en su oficina en casa. Dejó su caja fuerte abierta. Elena respiró hondo. Encontré un libro de contabilidad y una memoria USB. Los tomé. Agarré a Sofía, hice una maleta y huí. ¿Qué hay en la memoria USB, Elena? Ella lo miró directamente a los ojos. Todo. Pagos de la Bratva a la mitad del escuadrón de vicios para que hicieran la vista gorda con sus cargamentos de tráfico, nombres de jueces en la nómina y notas sobre un golpe planeado, un objetivo de alto perfil para crear caos en la ciudad y que los rusos pudieran moverse durante la confusión. Lorenzo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Quién era el objetivo? La voz de Elena bajó a un susurro. Usted. El silencio en la terraza fue profundo. Lorenzo no se movió, no parpadeó. Las piezas encajaron. La presión en los muelles. La audacia repentina de ciertos rivales. Los rusos estaban pagando a los policías para despejarles el camino. Y Mateo Torres era su mensajero. Si Mateo hubiera atrapado a Elena, ella estaría muerta. Sofía probablemente estaría muerta. Daño colateral para guardar el secreto, y Lorenzo habría estado caminando hacia un intento de asesinato en la semana. Esta mujer, huyendo por su vida con zapatos rotos, acababa de salvar su imperio. Elena metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó una pequeña memoria USB plateada. Su mano tembló ligeramente mientras se la extendía. Dijo que si alguna vez le contaba a alguien, me haría verlo matar a Sofía antes de matarme a mí. Susurró, con lágrimas asomándose, pero sin caer. No quiero dinero, Lorenzo. No quiero nada de usted. Solo por favor, asegúrese de que nunca más pueda tocarnos. Lorenzo miró el pequeño dispositivo en su palma. Era una bomba que podía arrasar la mitad de la PDI y comenzar una guerra en las calles.
Lentamente extendió la mano y lo tomó. Sus dedos rozaron los de ella. Su piel era suave, pero su mano era fuerte. Cerró el puño alrededor de la memoria. Elena, dijo, su voz más profunda, más áspera que antes. Esperó hasta que ella lo miró. La intensidad de su mirada era casi insoportable. Mateo Torres es un hombre muerto andante, solo que aún no lo sabe. Y en cuanto a usted y Sofía, se acercó a ella, el aire entre ellos cargado de una electricidad repentina e inesperada. Están bajo la protección de la familia Márquez ahora, y cualquiera que quiera llegar a ustedes tendrá que quemar la ciudad hasta los cimientos para lograrlo. Elena sintió una extraña sensación en el pecho, una mezcla de alivio abrumador y algo más. Una atracción hacia este hombre peligroso y hermoso que hablaba de violencia como una promesa de seguridad. Por primera vez en años, de pie junto al hombre más peligroso de la Ciudad de México, no sintió miedo. Se sintió segura. Lorenzo se dio la vuelta bruscamente, necesitando romper la tensión antes de hacer algo estúpido como tocarle la cara. «Quédense adentro», ordenó, su voz de nuevo cortante. «Tengo trabajo que hacer». Entró de nuevo en la casa, su mente ya trabajando en planes de guerra. Pero bajo la estrategia, una nueva comprensión estaba echando raíces. Ya no estaba luchando solo por su territorio, estaba luchando por ella. El sótano de la propiedad de los Márquez no se parecía en nada al pulido mármol de los pisos superiores. Estaba húmedo, olía a tierra y hierro. Aquí era donde se hacía el trabajo sucio para que el mundo de arriba pudiera permanecer hermoso. Lorenzo bajó los escalones de concreto, las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos. Gerardo lo siguió, cerrando la pesada puerta de acero detrás de ellos. En el centro de la habitación, atado a una silla de madera bajo una única bombilla parpadeante, estaba sentado el detective Mateo Torres. Se veía mal. Su nariz estaba hinchada del tamaño de una ciruela y temblaba incontrolablemente por el tiempo que había pasado en la unidad de congelación del restaurante. Cuando vio a Lorenzo, no gritó, solo gimió. «¿Cómodo, detective?», preguntó Lorenzo apoyándose en un banco de trabajo cubierto de herramientas que ningún mecánico usaría jamás en un coche. «Quiero un abogado», graznó Mateo, su voz quebrada. Lorenzo rió. Fue un sonido seco y sin humor. «No estás en una comisaría, Mateo. Estás en un agujero en el suelo en el Estado de México. Aquí no hay abogados, solo estamos yo y la verdad». Lorenzo cogió una pesada llave inglesa, pesándola en su mano. Elena me dio la memoria USB. Mateo se congeló. El último rastro de color se desvaneció de su rostro. Ella no lo hizo. Sí lo hizo. He visto las cuentas. He visto los pagos de la Bratva. Dmitry Volkov. Es a quien le vendiste tu alma. ¿No es así? Mateo cerró los ojos con fuerza. Si hablo, me matan. Si no hablo, me matas. De cualquier manera estoy muerto. Eso es cierto, asintió Lorenzo agradablemente. Pero hay rápido y hay lento. Y Mateo, hoy tengo mucho tiempo. Dio un paso más cerca. La memoria USB menciona a un infiltrado, a alguien en mi organización que abrió la puerta a los rusos. ¿Quién es? Mateo negó con la cabeza violentamente. No lo sé. Solo dejé el dinero en un buzón muerto. Nunca vi su cara. Lorenzo blandió la llave inglesa. No golpeó a Mateo. Rompió el brazo de madera de la silla, enviando astillas por todas partes. Mateo gritó, encogiéndose sobre sí mismo. «¡Mentiroso!», rugió Lorenzo, su compostura resquebrajándose. «Mis hombres están muriendo en los muelles por tu culpa. Una rata está comiendo mi comida y durmiendo en mi casa. Dame el nombre». «¡Es Salvador!», chilló Mateo, las lágrimas mezclándose con la sangre de su cara. «Es Salvador, tu tío. Dijo que eras demasiado joven. Dijo que eras blando. Él hizo el trato con Volkov». Lorenzo se quedó inmóvil. La llave inglesa se le resbaló de los dedos y cayó al suelo de concreto con un estruendo. Salvador, tío Chava, el hombre que le había enseñado a anudarse la corbata. El hombre que había cenado con él los domingos durante 30 años.
el hombre que había jurado sobre la tumba del padre de Lorenzo proteger a la familia. Gerardo, dijo Lorenzo, su voz apenas un susurro. Gerardo parecía enfermo. Jefe, Chava está arriba. Llegó hace una hora para la reunión. Está en la biblioteca. Lorenzo miró a la pared. La traición no se sintió como un cuchillo en la espalda. Se sintió como si el suelo se le cayera bajo los pies. Pero un don no se aflige frente a sus enemigos. Se volvió hacia Mateo. Manténlo aquí, ordenó Lorenzo. Si hace un sonido, córtale la lengua. Lorenzo subió las escaleras, abotonándose los puños. Para cuando llegó a la cima, el desgarro había desaparecido. En su lugar había una furia fría y ártica. Entró en el salón principal. La casa estaba en silencio. Necesitaba encontrar a Chava, pero primero necesitaba ver cómo estaba Elena. La encontró en la cocina. Estaba haciendo un sándwich para Sofía. Era una escena tan doméstica, la luz del sol golpeando las encimeras de granito, el olor a mantequilla de cacahuete que lo descolocó. Elena levantó la vista, sintiendo su presencia. Al instante vio la mirada en sus ojos. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando el cuchillo. Vete a tu habitación, dijo Lorenzo, su voz tensa. Lleva a Sofía, cierra la puerta con llave. No le abras a nadie excepto a mí o a Gerardo, ni siquiera a la familia. Lorenzo, me estás asustando. Bien, el miedo te mantiene viva. Vete ahora. Elena agarró la mano de Sofía y corrió. Lorenzo las vio irse, asegurándose de que llegaran a las escaleras. Luego se dirigió a la biblioteca. Abrió las puertas dobles. El tío Chava estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo un periódico, con un vaso de whisky en la mano. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello plateado y un rostro paternal. Levantó la vista y sonrió. Lorenzo, ahí estás. Gerardo dijo que tenías asuntos en el sótano. ¿Todo bien? Lorenzo caminó hasta el bar y se sirvió una bebida. No miró a Chava. Tenemos un problema, tío. El cargamento de la semana pasada, el que los federales golpearon, no fue mala suerte. Chava suspiró, negando con la cabeza. Te lo dije, Lorenzo, estas cosas pasan. El negocio se está volviendo más difícil. Se vuelve más difícil cuando la gente que amas te vende a los rusos. Lorenzo se dio la vuelta, vaso en mano. La sala quedó en silencio. El tic-tac del reloj de pie sonó como la cuenta regresiva de una bomba. La sonrisa de Chava no se desvaneció, pero se volvió rígida, como una máscara. Esa es una acusación grave, sobrino. Mateo Torres habló, mintió Lorenzo. Me dio todo. Las reuniones, los pagos, la promesa de que Volkov te haría don una vez que yo estuviera fuera del camino. Chava lo miró fijamente por un largo momento. Luego, lentamente, dejó su bebida. La calidez paternal se evaporó, reemplazada por una mueca de desprecio. Siempre fuiste demasiado blando, Lorenzo. Diriges esta familia como una corporación. Sin agallas, sin fuego. Tu padre se avergonzaría. Mi padre no vendió su sangre a carniceros extranjeros. Lorenzo dio un paso adelante, su mano deslizándose hacia la bereta enfundada bajo su chaqueta. Hice lo que tenía que hacer para salvar a esta familia. Chava se puso de pie, gritando, «Ahora, Volkov es el futuro, tú eres una reliquia». «Y tú», dijo Lorenzo, desenfundando su arma, «eres una decepción». Antes de que Lorenzo pudiera disparar, la ventana de la biblioteca detrás de Chava explotó. El cristal llovió por la habitación. Un punto láser rojo bailó sobre el pecho de Lorenzo. Se zambulló detrás del pesado escritorio de roble, justo cuando los disparos automáticos destrozaban la habitación. «Están aquí», rió Chava maniáticamente, buscando refugio detrás del sofá. «Volkov está aquí». Lorenzo presionó su espalda contra la madera, los escombros cayendo sobre él. No era solo un intento de asesinato, era un asedio. La traición era más profunda de lo que pensaba. Chava había llevado al enemigo directamente a la puerta principal. Lorenzo revisó su cargador. «Lleno, Gerardo», gritó por el micrófono de solapa. «Hemos sido violados. Césped Sur, busquen a la niña, busquen a Elena. La guerra había llegado a casa. La pacífica propiedad
se transformó en una zona de guerra en segundos. El silencio de los bosques del Estado de México fue destrozado por el golpeteo de los fusiles de asalto con silenciador y el estallido de cristales. Arriba, Elena gritó cuando la ventana del pasillo voló en pedazos. Se arrojó sobre Sofía, protegiéndola con su propio cuerpo, mientras el cristal se esparcía por la alfombra. «¡Mami!», gimió Sofía. «¡Levántate, mi amor! ¡Levántate!». Elena arrastró a Sofía de los pies. El instinto que las había mantenido vivas huyendo se puso en marcha. No conocía bien la distribución de la casa, pero sabía que la habitación era una trampa. Tenía ventanas. Necesitaban una habitación sin ventanas. «¡El baño!», jadeó Elena. «¡Corre al baño!». Abajo, Lorenzo se movía. Salió de detrás del escritorio y disparó 3 tiros. 2 golpearon el marco de la ventana. El tercero alcanzó una figura oscura que intentaba entrar. El intruso cayó al jardín. Lorenzo miró el sofá donde se escondía Chava. «Los dejaste entrar», rugió Lorenzo por encima de los disparos. «Se acabó, Lorenzo», gritó Chava. «Ríndete y Volkov quizás te deje vivir». «No me rindo ante traidores». Lorenzo se lanzó hacia la puerta. Las balas masticaron las tablas del suelo a sus talones. Irrumpió en el pasillo justo cuando las puertas delanteras fueron voladas de sus bisagras por una carga de concusión. El humo llenó el vestíbulo. Figuras sombrías con equipo táctico se abalanzaron. Mercenarios rusos. No eran matones callejeros. Eran profesionales. Gerardo apareció en la parte superior de las escaleras, empuñando 2 pistolas como un ángel vengador. Llovió fuego sobre la entrada, derribando a 2 mercenarios y obligando al resto a cubrirse detrás de los pilares de mármol. «¡Al segundo piso, Gerardo!», le gritó a Lorenzo. «Tenemos que mantener el rellano». Lorenzo subió corriendo las escaleras, tomándolas de 2 en 2. Se encontró con Gerardo en la cima. «¿Dónde están?», exigió Lorenzo, sin aliento. «Ala de invitados. Envié a Lupe, pero no he sabido de él». Un frío pavor se apoderó del corazón de Lorenzo. Empujó a Gerardo, corriendo por el largo pasillo hacia la habitación donde había dejado a Elena. Encontró la puerta del dormitorio abierta de una patada. Dentro, el cuerpo de Lupe, el guardaespaldas, yacía inmóvil sobre la alfombra. La habitación estaba vacía. «¡Elena!», gritó Lorenzo. Un mercenario ruso salió del baño, sosteniendo a Sofía por la parte trasera de su camiseta. Sofía pataleaba y gritaba, sus pequeñas piernas agitándose. El mercenario tenía un cuchillo presionado contra su garganta. «¡Suelta el arma!», gritó el mercenario en un inglés con fuerte acento. Lorenzo se congeló. Su arma estaba levantada, apuntando a la cabeza del hombre, pero el disparo era imposible. El hombre estaba usando a la niña como escudo humano. «¡Suéltala!», dijo Lorenzo. Su voz temblaba con una rabia tan profunda que su visión se volvió borrosa. «¡Es una niña!». «¡Suéltala!», gritó el mercenario, presionando el cuchillo con más fuerza. Una delgada línea roja apareció en el cuello de Sofía. Lorenzo comenzó a bajar lentamente su arma. No podía fallar, no podía arriesgarse. De repente, una sombra se movió detrás del mercenario. Era Elena. Se había estado escondiendo en la ducha. Tenía una pesada tapa de porcelana del tanque del inodoro en sus manos. Su rostro era una máscara de furia maternal primitiva. No dudó. Blandió la pesada losa de cerámica con cada gramo de fuerza que poseía. ¡Crack! La tapa se hizo añicos sobre la cabeza del mercenario. Se desplomó instantáneamente, sus 2 ojos en blanco, el cuchillo cayendo inofensivamente al suelo. Sofía cayó, arrastrándose para alejarse. Lorenzo no esperó. Se lanzó hacia adelante, agarrando a Elena y Sofía, atrayéndolas a su pecho. «Las tengo, las tengo». Elena jadeaba, sus manos temblaban, mirando al hombre inconsciente. Él iba a... «Lo hiciste bien», dijo Lorenzo, agarrándole la cara por un segundo, obligándola a mirarlo. «Lo hiciste increíble, pero tenemos que movernos ahora». Corrieron de nuevo al pasillo. La casa se llenaba de humo. El sistema de alarma sonaba con una sirena ensordecedora. «¡Gerardo!», gritó Lorenzo. «¡Estado! ¡Nos están flanqueando!», gritó Gerardo desde la barandilla, recargando sus cargadores.
Son demasiados. Necesitamos llegar a la habitación del pánico. El sótano, dijo Lorenzo, a través de la escalera de servicio. Se movieron como una unidad compacta. Lorenzo al frente, Elena sosteniendo a Sofía en el medio, Gerardo cubriendo la retaguardia. Navegaron por los pasillos llenos de humo, pisando escombros. Cada sombra parecía un enemigo. Llegaron a la estrecha escalera de servicio. «Vamos», ordenó Lorenzo. Descendieron a la oscuridad. La energía había sido cortada. Lorenzo encendió la linterna táctica de su pistola. El haz cortó la penumbra. Llegaron al rellano inferior, el mismo pasillo donde estaba la sala de interrogatorios. «La habitación del pánico está detrás de la bodega», susurró Lorenzo. «Muévanse». De repente, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió. El tío Chava salió. Sostenía un subfusil. Ya no sonreía. Parecía desesperado. «No puedo permitir que hagas eso, Lorenzo», dijo Chava, levantando el arma. «Si vives, estoy muerto. Volkov no me pagará si escapas». Lorenzo empujó a Elena y Sofía detrás de él, protegiéndolas con su cuerpo. «Chava, no hagas esto. Tu familia. Podemos arreglar esto». «Es demasiado tarde para la familia», gritó Chava. Su dedo apretó el gatillo. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor en el espacio confinado, pero no provino del arma de Chava y tampoco del de Lorenzo. Chava miró hacia abajo, una expresión de confusión en su rostro. Una mancha oscura se extendía por su pecho. Se desplomó de rodillas, luego cayó de bruces. Detrás de él, en la puerta de la sala de interrogatorios, estaba Mateo Torres. El detective estaba apoyado en el marco de la puerta, apenas de pie. Había logrado liberar una mano de la silla rota. En esa mano sostenía un revólver de cañón corto, su arma de respaldo, la que guardaba en una funda de tobillo que Lorenzo, en su rabia, había descuidado revisar. Mateo miró la pistola humeante, luego a Lorenzo. Miró a Elena, que lo miraba en estado de shock. Él iba a dispararle a la niña, jadeó Mateo, burbujas de sangre en sus labios. «Soy un bastardo, pero no le disparo a niños». Lorenzo bajó su arma, aturdido. El hombre que los había cazado, el hombre que había causado todo esto, acababa de salvarles la vida. «Vayan a la habitación», silbó Mateo, deslizándose por el marco de la puerta para sentarse en el suelo. «Vienen más por las escaleras». «Mateo», dijo Elena, dando un paso hacia él. «¡Vayan!», gritó Mateo, tosiendo violentamente. «¡Vayan, Elena!». Lorenzo agarró el brazo de Elena. «Tenemos que irnos». Pasaron corriendo junto al cuerpo de Chava y el detective moribundo. Lorenzo marcó un código en un teclado oculto detrás de una estantería de vinos. La pesada pared de acero silbó y se abrió, revelando una habitación fortificada forrada con monitores y armas. Se apresuraron a entrar. Gerardo fue el último en zambullirse, disparando algunos tiros de supresión de vuelta por el pasillo. Lorenzo apretó el botón. La puerta de acero se cerró de golpe, sellándolos con un pesado golpe final. El ruido de la batalla se cortó instantáneamente. La habitación del pánico estaba en silencio, con aire acondicionado y segura. Elena se deslizó por la pared hasta el suelo, atrayendo a Sofía a su regazo. Estaban temblando. Lorenzo se quedó junto a los monitores, observando las imágenes granuladas en blanco y negro de su casa siendo destruida. Miró a los mercenarios pululando por el pasillo que acababan de dejar. Los vio encontrar el cuerpo de Chava. Los vio patear a Mateo. Pero el detective no se movió. Lorenzo se giró para mirar a Elena. Estaba cubierta de polvo, su costoso vestido rasgado, sus piernas sangrando por cortes de cristal. Pero estaba viva. Se arrodilló frente a ella. «¿Estás herida?». «No», susurró, «solo asustada». «Aquí estamos a salvo», prometió Lorenzo. «Esta habitación tiene su propio aire, su propia energía. Las paredes son de 2 pies de concreto reforzado. No pueden entrar». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena. Lorenzo volvió a mirar los monitores. Vio el rostro del hombre que lideraba a los mercenarios. Dmitry Volkov. El ruso estaba de pie en el vestíbulo de Lorenzo, rompiendo un jarrón con frustración. La expresión de Lorenzo se endureció en algo aterrador.
Ahora, dijo Lorenzo, caminando hacia un estante de pared y sacando un pesado fusil de asalto. Verificó la acción con un clic metálico. Ahora esperamos a que salga el sol y cuando lo haga, recuperaré mi ciudad. El aire dentro de la habitación del pánico era reciclado, fresco y silencioso, un marcado contraste con el caos que ardía sobre ellos. Habían pasado horas. Sofía finalmente se había quedado dormida en un catre en la esquina, envuelta en una manta táctica. Elena estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la fría pared de acero, sus piernas recogidas contra su pecho. Lorenzo estaba sentado frente a ella, limpiando su rifle con movimientos metódicos y rítmicos. No había hablado en una hora. Estaba escuchando el parloteo de la radio en una frecuencia segura. Sus capos del este y del sur se estaban movilizando. La caballería estaba llegando. ¿Por qué?, preguntó Elena suavemente, rompiendo el silencio. Lorenzo se detuvo, con un paño en la mano. Levantó la vista, sus ojos oscuros cansados pero intensos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué hizo todo esto? Podría haberse quedado con la memoria USB y habernos echado. Podría habernos entregado a Mateo. Destruyó su casa. Mató a su propio tío por una mujer que conoció ayer. Lorenzo dejó el rifle. Se puso de pie y cruzó el pequeño espacio entre ellos, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. En mi mundo, Elena, la lealtad es rara. Es la única moneda que importa. Usted vino a mí. Confió en mí con la vida de su hija. Ese es un contrato sagrado. Dudó, su mirada cayendo a sus labios, luego de vuelta a sus ojos. Y cuando la vi de pie bajo la lluvia, luchando por ella, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi vida, vi fuego. No quería ver ese fuego apagarse. El Elena sintió un rubor subir a sus mejillas a pesar de la suciedad y la sangre. Extendió la mano, temblorosa, y tocó un lado de su cara. Su barba incipiente era áspera contra su palma. He pasado toda mi vida huyendo de hombres como usted, susurró. Hombres que controlan las cosas, hombres que usan la violencia. Lo sé, dijo Lorenzo, inclinándose hacia su toque, pero nunca la usaré contra usted. Quemaré el mundo para evitar que las cenizas caigan sobre usted. Ese es mi voto. No la besó. Todavía no. No era el momento, pero la promesa flotaba en el aire, más pesada y más real que cualquier anillo de bodas. El amanecer llegó sobre una propiedad en ruinas. Los sensores en la habitación del pánico pitaron. Estado verde, anunció Gerardo, revisando los monitores. El perímetro está asegurado. La gente del este está aquí. Lorenzo pulsó el interruptor de liberación. La pesada hidráulica silbó y la puerta de acero se abrió con un gemido. El pasillo era un desastre. Agujeros de bala marcaban las paredes, pero el silencio era diferente ahora. Era el silencio de la victoria. Lorenzo salió primero, rifle en alto, pero no quedaban enemigos. Solo sus hombres, docenas de ellos, luciendo el escudo de la familia Márquez, montando guardia sobre los cuerpos de los mercenarios rusos. Un hombre alto con un traje impecable dio un paso adelante. Era Marco, el segundo al mando de Lorenzo para los territorios del este. Don Márquez, Marco inclinó la cabeza. La casa está despejada. Volkov intentó huir por el bosque. Lo atrapamos. ¿Dónde está?, preguntó Lorenzo, su voz desprovista de emoción. En el jardín, esperándolo. Lorenzo asintió. Se volvió hacia Gerardo. Lleva a Elena y Sofía a la limusina. Llévalas al penthouse de la ciudad. Llama al doctor. No, dijo Elena, saliendo de la habitación del pánico. Sostenía la mano de Sofía, pero su mentón estaba en alto. No voy a ninguna parte, no hasta que esto termine. Lorenzo la miró, vio el acero en su columna vertebral. Ya no era una víctima, era una superviviente. Ven, dijo. Salieron al jardín. El sol de la mañana brillaba, iluminando la destrucción. En el centro del jardín de rosas, Dmitri Volkov estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda con bridas. Dos de los guardias de Lorenzo lo vigilaban. Volkov levantó la vista. Tenía la cara magullada, su costoso traje arruinado. Cuando vio a Lorenzo, escupió en la hierba. Esto no ha terminado, Márquez. Volkov sonrió con desprecio.
La Bratva no olvida. Yo tampoco, dijo Lorenzo. No gritó, no hizo un discurso, simplemente levantó su pistola y disparó un solo tiro. Volkov cayó. La amenaza había desaparecido. Lorenzo se giró hacia los guardias. Limpien esto. Envíen un mensaje a los rusos. La Ciudad de México está cerrada para los negocios. Volvió a Elena. Ella no se había inmutado con el disparo. Miró el cuerpo, luego a Lorenzo. Se acabó, dijo, soltando un suspiro. Sintió como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Sí, dijo Lorenzo. Se acabó. Caminaron de regreso hacia la casa. Al pasar por la entrada de servicio, dos hombres llevaban una bolsa para cadáveres en una camilla. Lorenzo los detuvo. Abrió ligeramente la bolsa. Era Mateo Torres. El detective parecía tranquilo en la muerte, la rabia finalmente borrada de su rostro. Había sido un monstruo durante la mayor parte de su vida, un policía corrupto y un abusador. Pero en su último segundo había elegido ser un padre. Nos salvó, susurró Elena, las lágrimas finalmente desbordándose. Mató a Chava. Salvó a Sofía. Lorenzo volvió a cerrar la bolsa con respeto. Murió como un soldado. Denle un entierro digno, ordenó Lorenzo a sus hombres. No un funeral de policía, un funeral familiar. Se lo ganó. 6 meses después, el Lirio Dorado estaba a tope. Era viernes por la noche y el restaurante más exclusivo de Polanco estaba lleno. Las puertas se abrieron. La sala no quedó en silencio esta vez, pero las cabezas se giraron. Siempre se giraban por el rey y la reina de la ciudad. Lorenzo entró, luciendo tan peligroso y elegante como siempre en un esmoquín negro. Pero no estaba solo. Del brazo de él estaba Elena. Era irreconocible de la mujer aterrorizada bajo la lluvia. Llevaba un vestido largo de seda verde esmeralda que abrazaba sus curvas. Diamantes brillaban en su garganta, un regalo por su compromiso. Llevaba la cabeza en alto, sus ojos escaneando la sala con la confianza de una mujer que es dueña del lugar, porque lo era. Y caminando entre ellos, sosteniendo ambas manos, estaba Sofía. Sofía vestía un lindo vestido de terciopelo, saltando ligeramente. Ya no le tenía miedo a los guardias, ni al ruido, ni a la ciudad. Sabía que los monstruos se habían ido. Llegaron a la mesa principal, la misma mesa donde Sofía había corrido por primera vez hacia Lorenzo. Gerardo estaba allí, sacando una silla para Sofía. Tío Gera, gorjeó Sofía, subiendo al asiento. Princesa, sonrió Gerardo, entregándole un menú que consistía enteramente en postres. Lorenzo se sentó y tomó la mano de Elena. Besó sus nudillos, ignorando a la multitud que los observaba. ¿Feliz?, preguntó en voz baja. Elena miró alrededor de la sala. Vio el respeto en los ojos del personal. Sintió el calor de la mano de Lorenzo. Miró a su hija, que se reía de un chiste que había hecho Gerardo. Pensó en la lluvia, pensó en el miedo, y pensó en el momento en que el mismísimo diablo se había levantado para protegerlos. Sí, Elena sonrió, apretando su mano. Estoy en casa. Lorenzo les sirvió a ambos una copa de vino. Levantó su copa. Por la tormenta, dijo suavemente. Elena chocó su copa contra la suya. Por el refugio. Bebieron. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad de México, lavando las calles. Pero adentro, todo era cálido, dorado y seguro. Y esa es la historia de cómo una súplica desesperada de una niña cambió el destino de todo el submundo de la Ciudad de México. Es un recordatorio de que a veces las personas más aterradoras del mundo pueden ser las más amables y que incluso en las tormentas más oscuras, puedes encontrar un refugio si eres lo suficientemente valiente como para correr hacia él. Lorenzo no solo salvó a una familia, la encontró.